¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos a esta recepción del Hotel Cándido. Bienvenidos un jueves más a nuestro programa Café para Dos. Hoy vamos a hacerlo siempre como en muy buena compañía. Además, hoy nos quedamos en el gremio del periodismo el pasado domingo, 24 de enero, San Francisco de Sales. Así que qué mejor que hacer un guiño a nosotros, a nuestro patrón y a esta nuestra profesión. Y hacerlo con un, yo no sé si llamarle veterano o cómo llamarle. El caso es que es alguien con quien siempre da gusto contar, Gabriel Gómez Pintos, Bobby, para nosotros lo será siempre, y para los compañeros de profesión. ¿Qué tal estás, Bobby? Bueno, pues bien, con pequeñas reparaciones de chapa y pintura, pero bien. Bueno, celebramos el patrón un año más. Sí, sí, así es, así es. Un año más y un año menos. Un año divertido. ¿Te gusta asistir a esa cena? Sí, porque mira, hay compañeros con los que nos vemos de año en año. Por ejemplo, pues no sé, Rivilla, Chicho, Pablo Martí Cantalejo este año no ha ido, que es otro de los veteranos, Pepe Castrillo tampoco. Entonces, no sé, siempre te juntas con personas que hace un año no les ves. ¿Y cómo fue la tertulia? Bien, bien, bien. Estuvo... Hablamos sobre todo de política provincial, donde lógicamente hablamos del tránsfuga, por llamarle de alguna forma, el del PP, hablamos de otros que han causado baja como diputados en la Diputación Provincial después de estar una serie de años. Y hombre, pues no sé, es un poco extraño el cambio, entonces a nivel periodístico pues hablas de que efectivamente qué ha pasado, qué no ha pasado. Decían que eran situaciones internas de partido, que algunos llevaban ya muchos años y que era conveniente renovar las caras. Palabra que está muy de moda en la política de todos los ámbitos, la palabra renovación. Y del señor Gómez de la Serna también hubo mucha charla. Pues ¿O la sí, situación ya está tan sí, no, clara? porque hay cosas extrañas o cosas oscuras, para llamarlas de alguna forma, que no se atreve nadie a contar. Es decir, este señor tiene una declaración y tiene una declaración por parte del Congreso autorizado a hacer algo. No sé si será el cobro de comisiones o será tener un despacho abierto, no lo sé, eso es lo que no cuentan. Entonces, claro, él ahora mismo no se va de ahí porque estando aforado tiene mejor defensa que estando sin aforar. Pero es curiosísimo que, por ejemplo, dentro del partido no le han echado, se ha ido él. Al final se ha acabado. ¿Eh? Pero es que es más curioso todavía, el partido, el expediente que tenía abierto, no le ha cerrado ni le va a cerrar. Va a esperar a ver lo que dice la justicia. No lo entiendo. Bueno, como no militante ya, ¿no? Imagino que, claro, con alguien que ya no tiene vinculación con la casa, pues la casa ya no tiene Sí, algo pero que... está ahí precisamente. Yo abro un expediente, le tendré que cerrar. No decir, voy a esperar a ver qué dice la justicia para cerrar el expediente. No. Bueno, Bobby siempre muy atento a toda la actualidad. Estábamos justamente antes de comenzar a darle a grabar, hablando de, bueno, de cómo estar pendiente de la actualidad, y él imagino que sigue con esa rutina mañanera de primera hora de estar pendiente de los periódicos, además adaptándote a las circunstancias que impone el siglo XXI. Sí, no solamente a las noticias diarias, sino a esa pequeña historia que hay que tener muy clara de que, por ejemplo, ¿cuántos son, ahora mismo que estamos con este tema, los paracaidistas que han sido impuestos a los segovianos para votarles, por uno o por otro partido? 6 hemos tenido. Desde Loyola de Palacio, María Teresa Fernández de la Vega, Ángeles Amador, Luis Solana Madariaga, Pedro Gómez de la Serna y Óscar López. O sea, 6 paracaidistas que nos han impuesto para tenerles que votar los segovianos. En elecciones generales a Cortes, Sí, sí, sí. a Y luego es muy diputados. curioso, por ejemplo, otro detalle, hablando del tema de los diputados, que ha habido exactamente 3 que han renunciado a su cargo de diputado antes que el Gómez de la Serna, con el lío este, 3 que renunciaron a su escaño y le sustituyeron otros. Por ejemplo, la primera fue Loyola de Palacio cuando la nombraron ministra de Agricultura. Entonces la sustituyó Manuel González Herrero. Después fue Jesús Merino
y le sustituyó Sara Dueñas. Y después ha sido Óscar López y fue Clara Luquero, la actual alcaldesa, el que sustituyó. Efectivamente, Clara Luquero, que durante un breve periodo de tiempo fue diputada por la provincia de Segovia. Recordamos esa imagen de Clara Luquero tomando posesión de su escaño en la Cámara Baja. Bueno, decíamos informar, estar al día, y en esa reunión que hablábamos antes de la cena siempre se habla de los principios, de cómo era el periodismo en los años 70, y siempre los compañeros que somos, bueno, más jóvenes, entre comillas, porque ahora en la cena hay compañeros mucho más jóvenes, nos vamos quedando ahí en zona media, vamos a decirlo así, estamos en zona media, recordamos un poco cómo era ese periodismo en los años 70, cuando había muy poquitos medios en Segovia. Bueno, pues era muy curioso en todos los órdenes. Yo te puedo decir que desde el año 67 hasta el año 84 estuve en Radio Segovia y había que cubrir las informaciones que se producían, pero al mismo tiempo tenías que estar un poco al loro a ver cómo se desenvolvía la vida ciudadana, porque era muy curioso. Desde el año 74, fíjate lo que te digo, fue cuando ocurrieron los hechos para mí más importantes en Segovia. Empezó Bimilenario del Acueducto, inauguración de la residencia de pensionistas y el Hospital General. En el año 74 también vino a Segovia los príncipes de España a inaugurar las luces de Segovia. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos y Sofía. Y Sofía. Entonces todo aquello representaba luego también, no sé, el estar a bien con la sociedad segoviana, porque tenías que cubrir esos eventos y al mismo tiempo la vida normal de la ciudad. Es decir, desde accidentes, incendios, etcétera, etcétera. Desde el incendio del Casino de la Unión en la calle Real, en lo que es hoy el edificio Almuzara, que fue en el año 77, pasando por los presos que se fugaron de la cárcel, los de la ETA, que fue en el año 76, o Los Ángeles de San Rafael, el suceso, que fue en el año 69, todo esto que te estoy contando traía mucho más consecuencias, claro, no era solamente el hecho ese. Pues todo eso había que cubrirlo de alguna forma. Recuerdo que no había magnetofones pequeños de bolsillo, eran unas maletas tipo XXL. Sí, con lo cual tenías que ir con el colgado y el micrófono. Luego, pues hombre, en el periodismo escrito yo he tenido una doble experiencia. Por un lado, he sido corresponsal del norte de Castilla en Segovia, 5 años, desde el 80 hasta el 84, y con el Adelantado de Segovia colaborando como tal colaborador, escribiendo crónicas municipales y el célebre sorteo de los quintos, los de la mili, que se celebraba en noviembre, y entonces había que sacar la relación, acudir al sorteo, claro, que se celebraba en la zona, y ahí hacer la relación de a dónde le tocaba a cada uno. ¿Y todos los años lo cubrías? Todos ¿Te encargabas los años, tú de sí, hacer...? todos los años, en noviembre. De dar la noticia a los... Efectivamente. Aquí le tocaba, porque ya saben ustedes, ¿verdad? Aquí si le tocaba Ceuta, le tocaba Melilla, esos destinos un poquito que a las madres... Y otros siempre curiosamente decía porque les tocaba Alferral. Y algunos decían que no les tocaba Alferral, que les tocaba encerrar. Ese pequeño matiz. Prensa escrita, radio... Sí. ¿Qué es lo que te tiraba más? Porque siempre los micrófonos hay algo ahí, todos los que hemos hecho radio, ahí siempre te queda... Hay un hecho que a mí me gusta muchísimo, que son las emisiones en radio, porque te permite improvisar, cosa que en la prensa no te permiten improvisar. Tienes que redactar la noticia y escribirla. Hay cosas muy curiosas. En los años que estuve de corresponsal del norte de Castilla, en los últimos años, en el 83, estaba de jefe de la sección de provincias Mar, Miguel Ángel Rodríguez, el que luego fue jefe de comunicación de la Moncloa. Ese fue, el señor Aznar. Sí, eso fue mi último jefe en el norte de Castilla. Y entonces había que llamarle por la mañana y decir a las 10 o 10 y media lo que iba a ser noticia en Segovia o lo que había sido noticia en Segovia. Y él desde Valladolid decía, me interesa esto, esto y esto, de lo demás olvídate. Y había que escribir lo que a ese señor le gustaba. ¿Y cómo era? O sea, ¿le conociste así? Porque o era vía telefónica o tuvisteis algún encuentro, algún cafelito como el que nos estamos... Teníamos unas reuniones con carácter trimestral en Valladolid. Y hombre, pues para mí fue una experiencia muy buena, porque en una de esas reuniones trimestrales
se planteó el tema de hacer el norte de Castilla en Segovia, con un suplemento embutido dentro del norte de Castilla regional. Y en aquel entonces pues ya preparamos una serie de personas que más o menos podían colaborar a llevar a efecto esas páginas de Segovia. Entre ellos estaba tema publicitario, que entonces era Publicidad Races. Tema literario estaba José Antonio Flore Valero y estaba don Pablo Sastre, que era el cura de Sotosalvos, que escribía maravillas. Y ahí salió ya, la reunión la tuvimos en el Centro Segoviano de Valladolid. Estaba de director gerente, no el director de la publicación, el director gerente, Pedro Muñoz, un periodista que había sido director en Segovia del otro periódico que hubo en Segovia, Diario de Castilla, y de aquí de director se fue de director gerente al norte, que fue el que me llamó. Precisamente me conocía de Segovia, sabía de lo que hacía y me llamó para que fuera yo el corresponsal del norte. Y luego después me planteó el tema de hacer esas páginas y embutirlas dentro del norte de Castilla. Y lo teníamos todo previsto cuando ya definitivamente yo voy al gobierno civil a hacerme el cargo del gabinete de prensa y entonces ya se acabó todo, por mi parte. Porque claro, ya no podías estar en un organismo oficial desempeñando la jefatura de prensa del gabinete de prensa del gobierno civil y estar escribiendo en el norte de Castilla. Vamos, para mí no era ni ético ni moral. ¿Y cómo es para ti ese salto? Porque lo comentábamos ahora, el adelantado de Segovia, Radio Segovia, corresponsal del norte de Castilla, siempre un poco periodismo, cada uno, ¿verdad? Siempre con los jefes, con quien va sentando un poco las bases editoriales de cada medio, pero de repente al periodismo institucional. Bueno, ¿Fue pues, mucho choque? Mucho no, porque en aquella etapa era prácticamente los primeros pasos. No existían gabinetes de prensa a nivel institucional. No había ni en el ayuntamiento, ni en la diputación, bueno, entonces no existía la Junta. Entonces era dar el primer paso. La entonces gobernadora civil, Cristina Martín Bustamante, pues dio ese primer paso y a través del seguimiento que había hecho de mi persona, me llamó y me dijo que le parecía la persona idónea para llevar ese puesto. El choque sí, el choque significa que tienes que pisar el freno. Es decir, ahí ya no vale tu intuición, ahí ya no vale tu dedicación, ahí ya no vale determinadas cuestiones. Tienes que todo eso someterlo al criterio de en este caso, la jefa. Tú no puedes hacer nada sin consultar con ella. Bien, es verdad que, sin embargo, tienes, por así decirlo, la satisfacción de que lo que haces como periodista en el gabinete de prensa tiene un reconocimiento tanto de la entonces gobernadora como desde Madrid y desde Valladolid. Y digo Madrid y Valladolid porque diariamente hay que mandar una serie de informes antes de las 9 de la mañana, tanto a Madrid como a Valladolid, de cómo está desenvolviéndose la provincia. Pero desenvolviendo la provincia a nivel periodístico, es decir, un seguimiento... Un resumen de prensa. Sí, un seguimiento en resumen de prensa de los dos periódicos que existían en Segovia y de los informativos de radio. Y luego se fue ampliando, porque esto imagino, ¿no?, que con los años se te fue ampliando cada vez más. Exacto, hasta el informe de prensa. Hasta tal punto y manera que ya no solamente era Madrid y Valladolid, era el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, era la Confederación Hidrográfica del Duero, era... ¿qué te voy a decir yo? La Cámara de Comercio a nivel regional, etcétera, etcétera. Y muchos jefes. ¿Cuántos? No, bueno, jefes... de gobierno civil pasó a subdelegación del gobierno, sí, el cambio sí, de... Eso fue con el cambio del milenio, prácticamente, vamos. Recuerdo que fue estando aquí de gobernadora, otra gobernadora, que era Esther Vallejo, y esa fue la que de gobernadora civil pasó a subdelegada. También la tocó el cambio de milenio, que por cierto, el día 31 de diciembre tuvimos que tomar las uvas en el gobierno civil. Porque era el famoso efecto 2000. Exactamente.
que estaba todo el mundo muy preocupado por el tema de los ordenadores, el tema de bancos, de los cajeros automáticos, el tema de relojes, el tema de las estaciones de bombeo del agua, el tema del eléctrico, si iban a funcionar. Os tocó trabajar esa noche vieja. Sí, esta noche vieja hubo un equipo, una serie de personas, normalmente de cada organismo uno, de Unión Fenosa uno, que entonces era Unión Eléctrica, no era Unión Fenosa, de Telefónica, por si acaso de bancos también había uno, de bomberos, de Policía Municipal, de Policía Nacional, de Guardia Civil, por si acaso en algún momento determinado y en algún sitio concreto saltaba la chispa. Y fue una noche... Fue una noche que las uvas se nos bajaron enseguida a los pies. No nos atragantamos ninguno, pero las uvas se bajaron a los pies. Pero fue tranquila, Sí, el efecto 2000 fue... Al final acabó siendo un poquito anécdota, ¿no? Aunque era normal, todo ese protocolo de actuación era... Hombre, es que era un cambio que afectaba, ya te digo, desde los cajeros automáticos, pasando por eso, por la luz, el Hospital General, a ver si funcionaba el grupo electrógeno, por si acaso fallaba la luz, todo este sistema. ¿Y cuándo lo pasa peor alguien que está en un gabinete institucional, en este caso Gobierno Civil, subdelegación del Gobierno posterior? Cuando hay un suceso, cuando hay algún... ¿Es cuando peor, porque nos ponemos muy pesados los compañeros? No, quizá más que nerviosos los compañeros, lo que se ponen nerviosos son los políticos de turno. Llámese de un partido, llámese de otro, cualquiera. Normalmente eso era más quisquilloso la noche de elecciones, fueran municipales, fueran autonómicas o fueran generales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quería tener al momento los resultados. Es decir, que tenemos en estos momentos un 30% escrutado. Pero aquí solamente tenemos en el papel un 15%. Y es que a mí me están mandando desde el partido que ya está el 40% escrutado. Mire usted, perdone un momento. Todos estos datos tienen que ir vía telemática a un ordenador en Madrid y de ese ordenador rebotar hacia aquí. Pero claro, al mismo tiempo que entran los de Segovia, entran los de los 52 provincias. Claro, mientras que los partidos tienen a su gente repartida por los colegios, en las propias mesas, pendientes de los recuentos, y normalmente llega antes la... Puede ser que llegue antes, porque también Aunque hay que tener cuidado también. Claro, porque la copia del acta que le dan al apoderado del partido, hasta que no se cierra todo el acta, no son resultados fiables. Entonces tú, como apoderado de ese partido político, estando en una mesa, pues tienes, no una mesa, tienes 4. Y a lo mejor vas a por esta y resulta que ha terminado esta otra. En fin, es un poco complicado. Y entonces, o sea, que las noches de más trabajo, las que recuerdas siempre, las de elecciones. Sí. Hombre, hoy ya se ha avanzado muchísimo informativamente hablando, y entonces ahora ya es más fácil. Pero yo recuerdo las primeras elecciones que los periodistas de Segovia tuvimos que llevar una fotocopiadora nosotros para hacer las fotocopias al Gobierno Civil. Y por cierto, la fotocopiadora era del adelantado de Segovia, tuvimos que comprar el papel y era una fotocopiadora de estas que iban así, el cristal de arriba. Y entonces teníamos que sacar, pues si éramos, no sé, 14 periodistas, pues 14 copias. Y lo teníamos que hacer nosotros. Digo nosotros los periodistas. Luego ya no, la propia subdelegación del gobierno, el propio Gobierno Civil, tenía su fotocopiadora y hacía sus copias, y entonces en una mesa grandísima poníamos las carpetas, cada carpeta con el nombre del medio que fuera o del corresponsal que fuera, y ahí poníamos las fotocopias. Estuvieras tú o no estuvieras, ahí en tu carpeta estaban las copias. Bueno, siempre es muy interesante ver cómo era el periodismo de antes, ¿verdad? Ahora nosotros, porque nos vemos mucho en el mundo de la tecnología, más nosotros que trabajamos en televisión, pero siempre cómo van pasando. ¿Hay alguna noticia que dices, si hubiera nacido yo un poquito más, que estuvieras ahora mismo en el meollo ya para acabar? Hombre, sí, a ver, de cómo tratáis las noticias hoy día cualquier compañero a cómo la hubiera tratado yo, pues hay, no sé, una pequeña diferencia. Bien, es verdad que hoy día no se busca tanto la noticia por parte del periodista, sino que la noticia te la dan a ti. Hay mucha agenda creada. Exacto.
te la dan a ti los medios, los políticos, te llaman, luego los políticos tienen sus profesionales preferidos, a los cuales llaman y les filtran la noticia, que eso no debiera ser así, porque claro, vuelves a las mismas. Tú estás hoy aquí haciendo un programa en televisión y a lo mejor allí en la sede de un partido hay un compañero periodista que le está preguntando al presidente del partido o al secretario del partido no sé qué y le está dando una primicia que a ti no te la está dando. No sabe uno nunca dónde está la cuestión. Bueno, aunque no te lo creas, se les ha pasado el tiempo, porque esto pasa muy deprisa, sea la radio, sea la televisión, esto pasa muy deprisa. Ha sido un placer, como siempre, estar junto a ti en una entrevista, Bobby. Sabes que perfectamente podéis contar conmigo, y se lo decía precisamente a Carlos Blanco, un compañero periodista que ahora vive en Segovia, pero que escribe en Valladolid y tiene una colaboración con la cadena SER. Le decía me decía, Bobby, ¿por qué no me cuentas más cosas en la cena? ¿Por qué no lo escribes? Digo, pero Carlos, que yo ya no tengo que escribir nada, que he escrito tanto que ya no escribo nada. Entonces, lo que quieras, cuando quieras me llamas. Oye, mira, tú sabes o quiero saber esto. Si yo lo sé, cuenta con ello. Pues igual te digo a ti, para lo que me necesitéis, aquí estoy. Una fuente segura y fiable y un periodista, Gabriel Gómez Pintos. Bobby, muchísimas gracias por tomarte el café conmigo y con todos los espectadores de La 8 Segovia desde esta recepción del Hotel Cándido. Volvemos la semana que viene, que lo pasen fenomenal.